Buenas noches, bendiciones para todos, ánimo en Cristo Jesús. Vamos a empezar este ciclo de charlas bíblicas de lunes a viernes a las 10:15 de la noche. Van a ser charlas cortas porque ya es tarde, pero vamos a enseñar lo básico que debemos conocer sobre la Biblia. Empecemos con oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pongamos esta charla en las manos de la Virgen Santísima, que ella nos ayude a escuchar siempre la palabra de Dios y a ponerla por obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a empezar estas charlas. Y tenemos ya un buen número de conectados. Como he indicado al inicio, para aquellos que se están conectando, vamos a hacer charlas concretas, cortas, durante este mes, de lunes a viernes, enseñando lo básico de la Biblia. Empecemos, pues, con el primer tema. Vamos a presentar el PowerPoint. Y empecemos con la primera clase de hoy. ¿Qué significa la palabra Biblia? Es el plural del griego biblión, que significa libro. Biblia significa libros. Repito, biblión es una palabra griega que significa libro. Está en singular. Y Biblia está en plural y significa libros. Por lo tanto, la palabra Biblia nos está hablando de un conjunto de libros. Repito, la palabra Biblia es una palabra griega que significa libros. Es lo primero que debemos saber. La palabra Biblia es una palabra griega. Está en plural y significa libros. Biblión significa libro. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Vamos a detenernos un momento en esta definición. La Biblia es la palabra de Dios, pero que se ha puesto por escrito. Y si se ha puesto por escrito es porque ha actuado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha inspirado a determinados autores que se llaman agiógrafos. La Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y todos tenemos que leer la Biblia. Todos en la iglesia tenemos que leer la Biblia. Por lo menos una vez en nuestra vida tenemos que leer la Biblia. Así que
ánimo. Todos los católicos tenemos que familiarizarnos con la Sagrada Escritura. La Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Como me gusta decir, la Biblia no es como un cable de alta tensión. Un cable de alta tensión es intocable porque si lo tocas te electrocutas. Hay que abrir la Biblia. Hay que leer la Biblia. Hay que meditar lo que dice la Biblia. Y sobre todo, hay que plasmar en nuestra vida la palabra de Dios. ¿Qué conceptos debemos tener presente cuando estudiamos la Biblia? Vamos a estudiar poco a poco, no hay apuro, lo que es la inspiración bíblica, el canon bíblico, la verdad bíblica y la interpretación bíblica. Hoy vamos a ver algo de esto, porque tenemos todo el mes para estudiar la Biblia. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, debemos saber lo que significa la inspiración bíblica, lo que significa el canon bíblico, lo que significa la verdad bíblica y lo que significa la interpretación bíblica. Aquí tenemos 4 puntos concretos que debemos saber. Es lo básico que se tiene que saber para estudiar la Biblia. ¿Qué es la inspiración bíblica? ¿Qué es el canon bíblico? ¿Qué es la verdad bíblica? ¿Qué es la interpretación bíblica? ¿Qué es la inspiración bíblica? Es la acción del Espíritu Santo sobre una persona para que ponga por escrito la palabra de Dios. El Espíritu Santo actúa sobre una persona concreta de tal manera que todo lo que esa persona escribe es palabra de Dios. Todo ello es inspiración bíblica. Cuando un poeta redacta una composición, es decir, escribe una poesía, está inspirado, pero no es inspiración bíblica. En cambio, lo que hizo Isaías, lo que hizo Jeremías, lo que hace Mateo o lo que hace Marcos es inspiración bíblica, porque el Espíritu Santo actuó sobre ellos de tal manera que todo lo que escribieron es palabra de Dios. ¿Qué es la inspiración bíblica? Es la acción del Espíritu Santo sobre una persona para que ponga por escrito la palabra de Dios. Todos los libros de la Biblia son inspirados por el Espíritu Santo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Hermanos, cuando nosotros abrimos la Biblia, estamos leyendo textos inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es la inspiración bíblica? Es la acción del Espíritu Santo sobre una persona concreta, de modo que todo lo que escribe es palabra de Dios. En segunda de Timoteo 3:16 leemos: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia. Todos los libros de la Biblia son libros inspirados. Por eso tenemos que tratar con respeto el texto sagrado. ¿Cómo se llama aquel que recibe la inspiración bíblica? Se le llama agiógrafo. El agiógrafo es quien escribe movido por el Espíritu Santo. Esto es importante que ustedes sepan. Repito, ¿cómo se llama aquel que recibe la inspiración bíblica? Se llama agiógrafo. Agios en griego es santo. El escritor santo.
el escritor sagrado, agiógrafo. El agiógrafo escribe movido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Isaías fue un agiógrafo, Jeremías fue un agiógrafo, Daniel fue un agiógrafo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro son agiógrafos. ¿Quién es el agiógrafo? Es aquel que ha escrito movido por el Espíritu Santo. De modo que todo lo que escribe es palabra de Dios. Agios, ¿qué significa en griego? Santo. El agiógrafo es el escritor sagrado. Y el Espíritu Santo, cuando actuó sobre él, respetó su personalidad. Por eso hay diferentes estilos en la Biblia. No es lo mismo leer Mateo que leer Marcos. No es lo mismo leer Lucas que leer Juan. Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan son diferentes agiógrafos. Y el Espíritu Santo respeta la personalidad de cada agiógrafo, respeta los gustos de cada autor sagrado. Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran diferentes, tenían su propia personalidad, tenían su propio estilo. El Espíritu Santo no aplasta la personalidad del agiógrafo. Tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Fíjense lo que dice Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Primero, que nosotros no podemos interpretar la Biblia como nos da la gana. Por tanto, no es correcto lo que dicen los hermanos evangélicos, que cada uno debe interpretar la Escritura según su propio criterio. Nosotros los católicos decimos, la Iglesia interpreta la Escritura. Pero además, dice Segunda de Pedro 1, 20 al 21, que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Esos hombres que han sido movidos por el Espíritu Santo y que han hablado de parte de Dios son los agiógrafos. Pasemos a otro punto. ¿Qué es el canon bíblico? La palabra canon es una palabra griega que significa medida, regla. El canon bíblico es la lista de los libros que la Iglesia ha reconocido como inspirados. El conjunto de libros que la Iglesia ha reconocido como inspirados se llama canon bíblico. Repito, el canon bíblico es la lista de los libros que la Iglesia ha reconocido como inspirados. Es la Iglesia católica la que tiene la unción del Espíritu Santo, la que tiene la autoridad para decirnos qué libros son inspirados. ¿Cuántos libros tiene el canon bíblico católico? Una Biblia católica tiene 73 libros. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. 46 más 27, ustedes son grandes matemáticos, da 73 libros. El canon bíblico es la lista de los libros que la Iglesia ha reconocido como inspirados. ¿Cuántos libros tiene el canon bíblico católico? 73 libros. ¿Qué es canon? Regla, medida. ¿Qué es canon bíblico? Lista de libros que la Iglesia ha reconocido como inspirados. ¿Cuántos libros tiene el canon bíblico protestante? 66 libros, porque tiene 7 libros menos. Los hermanos evangélicos tienen menos libros. Esto es importante
saberlo, porque no vaya a ser que compres una Biblia evangélica, una Biblia protestante. Tú eres católico. Los hermanos evangélicos no reconocen 7 libros. Nosotros los católicos tenemos 73 libros en nuestras Biblias. Los hermanos evangélicos o protestantes tienen 66 libros. ¿Qué libros no reconocen los protestantes? Los llamados deuterocanónicos. ¿Por qué deuterocanónicos? Deuteros significa segundo, es decir, que fueron reconocidos en un segundo momento por la Iglesia, y no por ello son menos importantes que los protocanónicos. Repito, la Iglesia va a reconocer qué libros son inspirados, y la Iglesia sigue siempre un proceso. Las cosas se hacen a través de un proceso sostenido por el Espíritu Santo. Hubo un primer reconocimiento de libros, son los libros protocanónicos. Luego hubo un segundo reconocimiento de libros, son los libros deuterocanónicos. ¿Por qué se llaman libros deuterocanónicos? Porque fueron aprobados por la Iglesia en un segundo momento. Deuteros en griego es segundo. Ustedes están aprendiendo ya varias palabras griegas. Deuteros es segundo. Por ejemplo, Deuteronomio, segunda ley. La Iglesia, con seriedad, iluminada por el Espíritu Santo, fue aprobando los libros que deben ser considerados inspirados. Y es un proceso sostenido por el Espíritu Santo. Y hubo un conjunto de libros aprobados en un segundo momento. Ese conjunto de libros se llama deuterocanónicos. ¿Cuáles son los deuterocanónicos? Tobías, Judith, Baruch, Sirácides, Sabiduría, primera y segunda de Macabeos. Para que se aprendan de memoria estos libros, les voy a dejar una regla muy facilita. To, ju, ba, si, sa, mamá. Repito. To, ju, ba, si, sa, mamá. To, días. Ju, de Judith. Ba, de Baruch. Si, de Sirácides. Sa, de Sabiduría. Ma, primera de Macabeos. Ma, segunda de Macabeos. A ver, repitan. To, ju, ba, si, sa, mamá. To, Tobías. Ju, de Judith. Ba, de Baruch. Si, de Sirácides. Sa, de Sabiduría. Ma, primera de Macabeos. Ma, segunda de Macabeos. To, ju, ba, si, sa, ma. Esos son los 7 libros deuterocanónicos que los evangélicos no reconocen. Por eso, fíjate cuando vayas a comprar una Biblia, que en esa Biblia estén estos libros. Tobías, Judith, Baruch, Sirácides, Sabiduría, primera y segunda de Macabeos. Hay que fijarnos. ¿Por qué la Iglesia tiene autoridad para decir qué libros son inspirados? Porque Jesús ha ungido a su Iglesia con el Espíritu Santo, de modo que la Iglesia tiene la autoridad de definir, de enseñar la verdad. Jesús ha ungido a su Iglesia para que enseñe la verdad, para que conduzca a todos a la verdad. Por eso la Iglesia, con la potestad dada por Jesús, ha definido qué libros son inspirados y qué libros no son inspirados. Ya veremos lo que significan los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos no fueron reconocidos por la Iglesia. La Iglesia tiene la autoridad, la unción del Espíritu Santo
para definir cuáles son los libros inspirados y cuáles son los libros no inspirados. Y la Iglesia ha definido que los deuterocanónicos son libros inspirados. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Y quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Lucas 10:16. Son palabras de Jesús. Y Jesús dice estas palabras a sus apóstoles. La iglesia es apostólica. Los apóstoles van a predicar con autoridad. Y los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, van a predicar con autoridad. Y predican con autoridad cuando son fieles a la palabra de Dios. Por lo tanto, la iglesia tiene la potestad dada por Jesús de enseñar la verdad. El Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo. Juan 14:26. Jesús promete que va a enviar el Espíritu Santo sobre su iglesia. Y Jesús cumple lo que promete. La iglesia está ungida por el Espíritu Santo para enseñar toda la verdad. Y forma parte de toda la verdad la lista de los libros inspirados. ¿En qué momento la iglesia ha definido el canon bíblico? A través de varios concilios. Los concilios son reuniones de obispos convocados por el Papa. Tenemos varios concilios donde se definió el canon bíblico. El Concilio de Roma, 382, Concilio de Hipona, 393, Concilio de Cartago, 397, Concilio de Florencia, 1439 al 1445, y el Concilio de Trento, 1545 al 1563. De estos concilios, el más importante es el Concilio de Trento, porque dogmáticamente se enseñó la lista de los libros bíblicos, los libros inspirados, es decir, el canon bíblico, frente a los errores que traía el protestantismo. El Concilio de Trento, en una de las sesiones, definió dogmáticamente la lista de los libros inspirados. Como podemos ver, la Iglesia en varios momentos, en diferentes etapas de su caminar por este mundo, ha definido el canon bíblico y de esa manera ha iluminado con la verdad lo que significa la Biblia. Y ha mostrado la verdad del conjunto de libros que conforman la Biblia. Decía San Agustín, ni en los evangelios creería si no me lo enseñase la Iglesia Católica con su autoridad. Qué importante es esto que dijo San Agustín. Ni en los evangelios creería si no me lo enseñase la Iglesia Católica con su autoridad. San Agustín, uno de los más grandes teólogos que ha tenido la Iglesia. Personalmente, creo que San Agustín y Santo Tomás de Aquino son los más grandes teólogos que ha habido en la Iglesia. Dejó en claro la importancia de la Iglesia. La Iglesia es la que define. Hay una pregunta que ustedes tienen que saber responder. ¿Qué es primero, la Iglesia o la Biblia? Cronológicamente hablando, ¿qué es primero, la Iglesia o la Biblia? ¿Quién responde? Primero es la Iglesia, porque es la Iglesia la que va a definir la lista de los libros inspirados. Entonces recién tenemos la Biblia como conjunto de libros. La Iglesia es primero. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, murió por nosotros, resucitó, está vivo, envió el Espíritu Santo sobre la Iglesia
Y lo primero que hace la iglesia es predicar el evangelio, celebrar los sacramentos. Luego, poco a poco, se van escribiendo los textos del Nuevo Testamento. Primero es la iglesia. Y esto es importante tenerlo presente. Primero, cronológicamente, es la iglesia. Vamos a ver en este mes también con profundidad lo que significan los evangelios, lo que significan los otros libros del Nuevo Testamento, y veremos cómo el último libro que se escribe del Nuevo Testamento es el Apocalipsis. Más o menos estamos en el año 100 después de Cristo. Por lo tanto, hacia el año 100 después de Cristo, algunos autores dicen el 95 después de Cristo, tenemos ya toda la Biblia completa. Antes, ¿qué tenemos? La iglesia. La iglesia que está predicando el evangelio, la iglesia que está celebrando los sacramentos, la iglesia que está anunciando la buena noticia, que tiene un corazón, que tiene un rostro, que tiene un nombre, se llama Jesús. Primero es la iglesia. Ni en los evangelios creería si no me la iglesia católica con su autoridad, San Agustín. Por eso, qué importante es valorar nuestra fe católica, qué importante es agradecer al Señor porque formamos parte de su iglesia. Les voy a dejar siempre una tarea, y la tarea de hoy es averiguar cómo están organizados los 73 libros de la Sagrada Escritura. Les dejo esta tarea. He dicho que el canon bíblico es la lista de los libros inspirados. Y el canon bíblico católico tiene 73 libros. Ahora, esos libros están organizados. Y todo católico tiene que saber cómo están organizados estos libros. Les doy una pista. Por ejemplo, el Pentateuco. Dentro del Pentateuco hay 5 libros. Otra pista, los libros históricos. Dentro de los libros históricos hay una serie de libros. Y así ustedes tienen que averiguar en la tarea de hoy. Pero duerman, no se queden de madrugada para hacer la tarea, duerman y mañana la hacen. ¿Cómo están organizados los 73 libros de la Sagrada Escritura? Esa da una pista. Tienen que ponerme ustedes la organización de los 73 libros. Por supuesto que hay una primera división, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hemos visto en esta clase, que les he dicho siempre van a ser cortas, que es necesario conocer conceptos básicos para poder abordar el estudio de la Sagrada Escritura. He señalado que es importante saber lo que es la inspiración bíblica, lo que es el canon bíblico, es lo que hoy hemos hecho, lo que es la verdad bíblica y lo que es la interpretación bíblica, que vamos a estudiar todo eso en este mes y muchas cosas más. Hay que saber qué es la inspiración bíblica, ya lo hemos visto, es la acción del Espíritu Santo sobre personas concretas, de modo que todo lo que escriben es palabra de Dios, y esas personas concretas que reciben la inspiración del Espíritu Santo se llaman agiógrafos. Hoy hemos visto también el canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? Es la lista de libros inspirados. ¿Y quién ha definido el canon bíblico? La Iglesia, con su autoridad, con la autoridad dada por Cristo. Una idea esencial es la autoridad de la Iglesia con relación a la Biblia. La Iglesia nos ha enseñado el canon, es decir, la lista de los libros inspirados. Queridos hermanos, hasta aquí la clase. Ya es tarde, así que
Vamos a terminar con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Muchas gracias por su paciencia. Les espero mañana a esta misma hora, 10:15. La charla máximo media hora. Vamos a ser siempre concretos. Hoy hemos aprendido 2 puntos importantes: la inspiración bíblica y el canon bíblico. Poco a poco vamos avanzando. Ahora les doy la bendición y les deseo un bonito sueño. Mañana nos encontramos en la Santa Misa a las 7:30 de la mañana. Antes, les invito a acompañarme con el rezo del Santo Rosario, 6:45 de la mañana. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendiciones, ánimo en Jesús, José y María.